Padre Santo, gracias te damos por el privilegio que nos das de tener este día para honrar tu santo nombre, darte las gracias por sostener nuestra vida hasta hoy. Gracias por permitirnos reunirnos a este grupo de tus hijas e hijos para que abriendo tu palabra, rogarte que tu Santo Espíritu hable a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, por hacerlo posible. En tu nombre, Señor Jesús, te oramos a ti, Padre bueno, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonaremos el himno 184. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su Amén. Vamos a estrenar. Bien, qué privilegio. Micrófono nuevo, así que anímense para que ustedes vengan y lo estrenen también. Muy bien, muy buenos días mis hermanos y hermanas, qué grato tomar en verdad este tiempo, que el Señor ilumine su palabra y podamos comprender más de ella cada día, ¿verdad? En estos días que he estado leyendo los salmos, he encontrado unas bellezas impresionantes, sumamente bonitas, que como mencionó ahora la hermana Amparo en la clase, a veces uno pasa por ahí y después no se acuerda que existían cosas tan buenas. Y mucho más para nuestros días, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué es lo bueno que debo hacer? Aquí está la respuesta, dice el Salmo, acercarnos a Dios. Y ese acercarse a Dios pues tiene unas implicaciones, por supuesto. Acercarnos a Dios significa tomar tiempo con Él. Cuando digo que voy a acercarme a alguien es porque tomo el tiempo
debo hacer alguna acción para estar con esa persona, ¿cierto? Y si es por alguna relación de trabajo o de amistad o algún consejo que esté buscando o algún negocio, pues debo tomar determinado tiempo con esa persona. Pero acercarme a Dios es hacer el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué bonitos, ¿no? Qué bonitos temas. Muy bien, con eso en mente, ya faltan 15 para las 12, si estamos bien. Creo que podemos ir hasta qué hora, Elisa. Hoy tú eres la anfitriona. ¿Hasta las 2? Aquí me está diciendo que hasta la 1. Bueno, entonces yo le hago caso a lo que ella me diga. Muy bien. En alguna ocasión alguien preguntaba, ¿cuál es la mejor forma para alcanzar el éxito, para alcanzar una meta, para alcanzar un propósito? Hoy que estamos tomando este tiempo especial para agradecer a Dios por tantas damas, ¿cierto, Elisa? El día de hoy. Y por tantos jóvenes que queremos que cada día dediquen más y que prueben cada vez más, que degusten cada vez más las bendiciones de Dios. Entonces, pensando en ello, hay una reflexión en ese sentido, ¿verdad? Muchos de nosotros, por supuesto, las damas, los jóvenes, y las damas de las diferentes edades, pues siempre como que tienen un fin en mente, ¿no? Y ese es parte de ir a alcanzar el éxito. Se dice que hay 3 elementos básicos para uno alcanzar una meta, para alcanzar un propósito que uno se ha vislumbrado, y eso es a todos los niveles de la vida. Y el primero tiene que ver con poner la meta aquí, el fin, el objetivo, el propósito. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Para un estudiante de primaria o bachillerato o universitario, ¿cuál es la meta? Pasar ese año o ese semestre, ¿cierto? Y pasarlo bien y con un buen puntaje. Y somos tan juiciosos que vamos llevando las cuentas. Claro, cuando somos muy chiquiticos, la mamá o el papá es el que se la lleva al niño o a la niña. Pero ya entraditos en razón, ya uno sabe que tiene que sacar 5 en el próximo bimestre, porque si no, esa materia se va colgando. Y los malos estudiantes, como los malos colombianos, a veces decimos, yo llego tarde como buen colombiano. No, llegar tarde es ser un mal colombiano. Entonces, como malos colombianos, a veces dejamos todo para lo último, ¿cierto? Y las carreras y los esfuerzos impresionantes al final son grandes. Terminamos más cansados. Y a veces alcanzamos a lograr o alcanzar parte de ese objetivo o el objetivo. Bueno, si es parte, no es que lo alcancemos. Entonces el primer punto es poner en mente qué es lo que yo quiero hacer y lo que quiero lograr. El segundo punto es prepararse para alcanzarlo. Porque si uno pone algún ideal, algo muy bonito y no tiene todos los elementos, pues difícilmente lo va a alcanzar, ¿no les parece? Al menos que le pague a alguien, pero entonces ahí ya estamos hablando de otro asunto. Entonces ponga la meta, el fin aquí en la mente. 2, hay que prepararse para alcanzarlo. Por eso ustedes han dedicado años de su vida para prepararse en algo que finalmente les va a permitir llegar al objetivo. Por aquí escuché hoy que alguien quiere ser psicóloga. Ahí tiene el fin en mente, ¿cierto? Ese sería su sueño, ese sería su deseo. O el doctor que quiere ser médico. Ahí está, ¿cierto? Entonces el hombre Felo está ya con eso en mente. Y le ha tomado años y le tomará años. Preparación, preparación, preparación. Aprender a dormir en las camillas de noche, por ejemplo. El tercer aspecto es, hay que trabajar duro para alcanzarlo.
A veces queremos que las cosas nos lleguen o surjan con mínimos esfuerzos. No, hay que trabajar duro. Entonces ponga la meta en su mente, prepárese para alcanzarla y trabaje duro para lograrlo. Y si ustedes ven, mucho de lo que el Señor Jesús hizo fue eso, ¿o no les parece? ¿Cuál fue su mayor objetivo, propósito en su vida? Traernos la salvación a nosotros los seres humanos. ¿Se preparó para lograrlo? Desde antes que naciera el Señor Jesús, ya preparándose para venir, porque eso no fue simplemente que lo acordaron y el día antes de que María quedara en embarazo, fue que lo planearon con el Dios Padre. No, hubo toda una preparación. ¿Y cuánto tiempo le tomó aquí en la tierra antes de iniciar su ministerio? 30 años. Imagínense, 30 años preparando todo, trabajando duro durante esos años. Y los años en que más trabajó duro fueron los 3 últimos. ¿Y lo logró o no? Bendito el Señor, que gracias a su obra nosotros hoy podemos alcanzar la salvación, ¿o no? Entonces lo logró. Vamos a tomar otro ejemplo. Es interesante ese ejemplo porque no es una sola persona que lo alcanzó. Mateo capítulo 1. Mateo 1. Mateo 1. A mis hermanos que están allá en la sala Zoom, un saludo especial. Nos alegra también compartir con ustedes este tiempo. Espero que también disfrutemos de este espacio. Yo he pensado, yo he experimentado y yo procuro hacer que mientras esté en mis manos poder compartir o presentar algo a alguien, también lo hago allá en mis labores de trabajo, que sea compartido, porque es que cuando uno se sienta media hora, 40 minutos a escuchar a alguien que tiene una vocecita como la mía que adormece, es complicado mantenerse con los ojos abiertos. Solamente lo logran aquellos que han alcanzado la capacidad de dormir con los ojos abiertos. Entonces, por eso es bueno la participación, porque en la participación uno se mantiene activo, ¿cierto? Mateo es un libro que está dirigido especialmente ¿a quién? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál fue el público en que Mateo pensó para escribirle? Al pueblo de Israel. Y por eso empieza con la genealogía de alguien muy importante. ¿De quién? Del Señor Jesús. Entonces él empieza, no desde Adán, que es interesante, otro día hablaremos de eso, pero empieza ¿desde quién? ¿Desde David? ¿Sí? Desde Abraham, ¿cierto? Él empieza desde Abraham, en el versículo 2. ¿Y por qué empezaría en Abraham? Él tuvo una meta en mente. Porque para el pueblo de Israel, 2 personajes son muy importantes, muy, muy importantes. ¿Quiénes? Abraham y Moisés. Entonces primero empieza por Abraham. Ya el cuento de Moisés viene más adelante, pero por ahora él dice, voy a centrar mi mirada en presentar la genealogía y lo vamos a hacer desde Abraham. No vamos a leer toda esta parte. Admiro a los jóvenes que participaron, creo que fue el campamento, no sé si el anterior o el antes, que tuvieron que memorizar el libro de Mateo. Y por ahí un amigo mío me pedía que le controlara, porque tenía que presentarle a la profe Claudia de memoria como 15 capítulos. Y yo admiré cuando el hombre lo empecé a escuchar grabándose estos nombres y dije, wow, mi hijo es inteligente, ¿no?
como todos nosotros. Pero lo interesante es que aquí hay muchos nombres, y esos nombres están puestos en generaciones. Dentro de todos estos nombres hay nombres de mujeres. ¿Cuántas mujeres están entre todos esos? ¿Alguien sabe, ha visto, ha leído? ¿Cuántas mujeres están dentro de todo este grupo de personas que nombra ahí? Bueno, son 6. ¿Y cuántas generaciones están aquí nombradas? 12, 14, 16, 18, 42 generaciones. En 42 generaciones, que eso representa, póngale a cada generación en promedio para esa época 90 años. Entonces multiplique 42 por 90, ese es el tiempo que está hablando. Entonces de ese tiempo está nombrando a 6 mujeres. ¿Era muy representativa la mujer en ese tiempo? ¿Cuáles son ellas? La primera, Tamar. La segunda, ¿quién? Interesante, ese Sara con Z es un hombre. Exactamente. La siguiente fue Rahab. ¿Rahab la qué? La conocemos como la ramera. Después, Ruth. ¿Y quién más? No pone el nombre, pero ahí está. Betsabé, la que fue la mujer de Urías, la esposa de David posteriormente. 6 mujeres y finalmente por ahí hay otra mujer. ¿Quién? María. Dice que María, su marido fue José, el padre de Jesús. Entonces, estas 6 mujeres, interesantes hablar de cada una. Solamente hoy, por tiempo, solamente puedo hablar de una sola, y es de Tamar. ¿Alguien sabe quién fue Tamar? ¿Qué hizo Tamar? Tamar con R al final, no con L, Tamar. Tamar. Voy a pedirles que busquemos en nuestra Biblia entonces rápidamente, no alcanzamos a leernos todo, pero recordar quién fue ella. En Génesis capítulo 38. Génesis 38. Ahí en casa también para que ubiquen Génesis 38. Ustedes van a tener la tarea de volverse a repasar ese capítulo, que no lo alcanzaremos a leer todo, pero habla sobre esta gran mujer. Y una gran mujer que llegó a ser catalogada también como Rahab. ¿Cuál era la profesión de Rahab? Esta mujer también fue catalogada como ramera. Y vean la cosa bien interesante. Después que los hermanos de José, hasta el capítulo 37, lo envían, lo venden para que se lo lleven a Egipto. Entonces este hombre, Judá, que es uno de los hijos de Jacob, dice que se separa de sus hermanos, es decir, que se fue. Él no aguantó la presión de la tristeza que tenía su papá Jacob de saber que su hijo menor, José, había sido devorado por una fiera. Entonces este hombre, Judá, se aparta. Judá es uno de los hijos de Jacob, padre de una de las 12 tribus de Israel. Entonces este hombre dice que fue y se unió a una mujer cananea. Y tiene 3 hijos. Y ahí está el nombre de los 3 hijos. Onán, y posteriormente nace otro hijo después de varios años, Sela. Entonces, este hombre Judá
toma una mujer para su hijo mayor, que se llama y la mujer era una jovencita, Tamar, una mujer joven, bonita como casi todas las orientales, sino todas las orientales. Entonces este joven se casa con Tamar y no tienen hijos. ¿Y ese primer hijo? ¿Y por qué murió ese primer hijo? ¿Alguien lo recuerda? No, ese fue el segundo. El primero porque la palabra dice expresamente que fue malo ante los ojos del Señor y le daba mala vida a Tamar. ¿Saben? Yo creo, podría sustentárselo en varios pasajes de la Biblia, pero eso sería para otro momento u otro estudio bíblico. Pero cuando la palabra dice que Dios le quitó la vida, ¿usted cree que Dios le quita la vida a una persona? Hay muchas partes en la Biblia que dice que Dios les quitó la vida, o Dios trajo unos desastres grandes, fuertes, que entra en juicio. Pero yo creo que aquí quien entra en escena es que lo que Dios sí hace es que, como dice el Salmo, si no nos acercamos a Dios, pues estamos como expuestos, ¿cierto? Si yo me muevo así, ¿se pierde la imagen? ¿No? ¿Me puedo quitar esto que ya estoy que me ahogo? Ay, gracias por la misericordia. Démoslo allá que a la bombita no le da coronavirus. Bueno, yo no tengo, por gracias a Dios, no, ya me pasó, ya fueron unos días duros, pero ya estamos bien. Entonces, este hombre pierde la vida y queda su segundo hermano. Por asuntos de ley, escúchense bien, por asuntos de ley, de contexto, por asuntos de cultura, cuando una joven quedaba viuda, ella podía ser redimida. Esa palabra es bonita, redención. ¿Alguien recuerda otro pasaje de una mujer que fue redimida, que está en la genealogía? Ruth. ¿Ustedes saben qué hubiera pasado si Ruth no fuera redimida por Booz, que fue quien la desposó? ¿Qué hubiera pasado? Donde Ruth no... Ese sería otro interesante para hablarlo otro día, pero si Ruth no hace la estrategia con Noemí de ir y estar a los pies de Booz, no hubiera nacido el Señor Jesús. Impresionante. Ruth es la bisabuela del rey David, ¿no? De ahí viene la descendencia, por eso está esta parte. Y antes que Ruth está entonces Tamar. Entonces, en ese momento, para que las mujeres fueran respetadas, les fuera respetada su vida cuando eran viudas, alguien tenía que redimirlas. De lo contrario, tenía que devolverse a su casa y envejecer allá. ¿Y quién la sostenía? Si los padres eran buenos, pues lo podían hacer, pero ¿saben? Era un desprestigio para ese hogar tener una mujer ahí viuda, vegetando. Y la vida se le ponía muy complicada a los padres, muy complicada. Entonces esta mujer Tamar lo que esperaba era que una vez pasada la viudez, alguien la redimiera. Y el que tenía la responsabilidad de redimirla, ¿quién era? El hermano, el que seguía en la línea. Si esa fuera la ley hoy en día, ¿ustedes se imaginan cómo estaríamos? Entonces, este hombre, Judá, le dice a su hijo, por eso es que ya eran jóvenes, y le dice, vaya y lléguese a Tamar, tenga hijos con ella, porque eso era la legalidad. No estamos hablando en un contexto diferente a lo que es hoy en día. Y entonces este joven, Onán, va a vivir con Tamar. Ya no es su cuñada, sino es su
esposa, oficial y legalmente. Ahora sí, ¿qué hacía este joven? Ahora, para que la mujer se sintiera íntegra, validada, para que se sintiera respetada, para que fuera valorada en esa sociedad, debía tener hijos, imagínense. Por eso es que las mujeres que no podían procrear pasaban muy malos momentos. Entonces este muchacho, Onán, él no quería engendrar hijos con Tamar. Seguramente ella era un poquito mayor que él, no sé. Pero ahí cuando uno lee el pasaje dice que era que los hijos quedaban como si fueran de él, de su hermano, no de él. Exactamente, esa es una situación importante. Por esas razones que él no quería engendrar y cada vez que estaba con ella, pues no procedía la reproducción. Él vertía en tierra, dice. Y también dice que eso desagradó al Señor y entonces el hombre muere. ¿Qué tal el Señor nos aplicara esa pena a Andrés cada vez que desobedezcamos? Yo ya me hubiera desaparecido hace rato. Ustedes ya se hubieran librado de mí. Por gracia el Señor Jesús cambió todas esas cosas. Entonces este muchacho también muere, de tal manera que ¿qué era lo que le quedaba a ella en su mente? O sea, su vida prácticamente ¿de qué dependía? Del otro cuñadito, el más chiquito. Y entonces Judá no se lo puede dar en el momento como esposo. ¿Por qué? Porque era todavía muy jovencito y le dice, espérese, váyase a esa casa de su papá y espere hasta que él crezca. ¿Cuántos años? ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría por la mente de esta mujer? Y pasó un tiempo difícil, porque es que la vida para una viuda era muy complicado en ese tiempo. Hoy en día hay otras formas, ¿no? Quizás más, que hacen la vida un poco más fácil para algunas. Su preparación, su formación. Sí, también, ¿verdad? Sí, hay otras formas, pero aquí no. Entonces, esta mujer, viendo que hay una descripción bien interesante, que ahí uno lo que ve es cómo pensaba Judá. Miren el versículo 11. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo, Sela. ¿Quién le organizaba, le dirigía la vida a Tamar? El suegro Judá. Por un lado porque era el patriarca de esa familia, pero por el otro lado él dirigía los destinos de sus hijos y por supuesto todo su núcleo de familia. De tal manera que ¿de quién dependía Tamar? De Judá, ni siquiera de era para que le hiciera el favor y le engendrara hijos, pero todo dependía de Judá. Entonces esta mujer, bueno, y lo que dice Judá, mire ese paréntesis tan interesante. Esto dijo Judá, ¿no? Esto dijo Judá, pues pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. ¿En realidad él quería darle su hijo a Tamar? ¿Qué significaba Tamar para Judá? ¿La valoraba? ¿La estaba sosteniendo? Él debía cumplir eso, porque él era el patriarca, pero fue lo que menos hizo. Y él se fue y la dejó solita, desamparada. ¿Y entonces qué hace Tamar? ¿Sabe? Hizo las tres cosas por donde empecé. Primero, puso algo en mente, su objetivo, su meta. Yo no me voy a morir. ¿Qué se está creyendo este viejito? Bueno, no era tan viejo. Pero yo no me voy a quedar así quietica. Y entonces ella pone algo en su mente. ¿Qué puso en mente? ¿Qué era lo que la validaba en ese momento, en ese contexto a ella para seguir viviendo? Tener un hijo.
yo debo tener un hijo. ¿Y lo podía hacer por fuera de los hijos de la familia? Ella no podía ir a acostarse con cualquiera. Solamente habían dos personajes que podían hacerle ese favor: el suegro y el hijo. Y el hijo todavía no pinta como para bien, por tanto, lo más cercano, porque es que ya la estaba pasando mal, y ya iban muchos años. Esto no es de un día para otro, iban muchos años, y hasta esperar al otro, los años se le estaban pasando, y ella estaba mal, realmente mal, maltratada por la sociedad. Entonces puso un fin en mente: tener un hijo. Ahora, ¿qué más había que hacer? El cómo. Entonces tuvo que prepararse. ¿Y cómo se preparó? Sí, es un plan. Ella fue muy paciente. Y entonces esperó hasta que regresara ¿quién? Judá. Y ella tuvo en mente: ese es mi objetivo, porque él tiene la responsabilidad. No, ella no fue por mala, ella no fue por ramera, ella no se estaba acostando con cualquier hombre a ver quién la embarazaba. Ella estaba obrando bajo la legalidad. Y dice: o es o es Judá. Como no va a ser posible, voy a recurrir. Como ella sí tuvo muy en mente: si usted puede hablar con el presidente, ¿para qué habla con el ministro? Eso me lo aprendí una vez y me ha servido mucho en el trabajo. Si uno tiene acceso al que toma la decisión, al que toma o firma, pues procure pegarle a él. Clave. Entonces ella hace esto. Y entonces le dicen: ¿saben? Su suegro va a venir. Y ella, momento de, ya no llegó el momento de solamente estar, tenerlo en la mente, sino que vamos a ejecutar el plan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Entonces dice que Judá subió donde estaban los trasquiladores y se fue donde un amigo, y entonces ahí le avisan a Tamar, y entonces antes yendo por el camino ya entra a la ciudad el amigo Judá, y entonces el hombre tenía como mucha energía, y quería como bajar un poco todo ese ímpetu que traía, ¿verdad? Como decía un jefe cuando viajaba mucho, yo viajo mucho pero no me pasa eso, pero él decía, pasó como 3, 4 meses por allá. Bueno, yo estuve como 3 meses también por allá por Providencia, y él decía: ay, los niños, después le explican a los niños, pero él decía: después de un viaje tan largo llega uno a casa con ganas de doña, y la doña con dolor de cabeza. Pues a este Judá no le estaba pasando en el momento, sino que él va y observa, y ¿saben a quién vio? A Tamar. ¿Y cómo estaba ataviada? ¿Como viuda? Ella dijo: es el momento de quitarme este trapo, no sé si sería negro o morado en esa época, pero se quita todo y se pone un vestido diferente. ¿Ustedes creen que ella se escondería por allá detrás de una columna, de un poste, de una pared? Claro, ¿cierto? Claro, eso era el papayazo que ella tenía para que este tipo cumpliera, porque eso era: cumpla su objetivo, cumpla su responsabilidad. Y entonces el hombre la ve y él se acerca a ella. Ese sí no se andaba con cuentos, ¿verdad? Y dice que se acerca a ella y como que empieza ahí: bueno, ¿y qué? Yo quiero, negociemos. Subió ahí por la 19 con 13 por allá. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en estos espacios de estos servicios. Y acuerdan y todo ese asunto, y entonces él le dice: bueno, la saluda, parece, y ella también lo saluda, ¿no? Interesante que él no, pues era totalmente ignorada por él, y ya había pasado muchos años, imagínense.
claro, y cubierta. Entonces sencillamente le dice, bueno, sí, yo puedo ir a estar con usted, le dice ella. Interesante que ella hace toda la estrategia y él es el que le propone, ¿sí o no? Cuando la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella, sin saber que era su nuera, le dice, déjame ahora llegarme a ti. ¿Qué me darás para llegarte a mí? Le dice ella. Esta era una mujer inteligente, era una mujer astuta. Yo considero que ustedes mujeres son inteligentes, son astutas, son mansas muchas veces, pero esa mansedumbre es que las hace más astutas. Son muy obedientes, ¿no? Con lo que dijo el Señor. Sed mansos como palomas. Ustedes cumplen muy bien ese papel. Son muy obedientes y eso está bien, porque eso lo necesitamos. Esta mujer fue astuta, fue obediente. Y entonces le dice, ¿y qué me va a dar si yo me llego a usted? Yo le voy a dar un cabrito. La compró por un cabrito, interesante. ¿Quién sabe si el hombre estaría llevando cabritos para sacrificarle al Señor? Pero para satisfacer ese deseo carnal sí llevaba cabrito. Bueno, eso es especulación porque el pasaje no lo dice, ¿no? Pero él no estaba obrando correctamente. Y ella le dice, pues mire, la astucia de ella, ¿no? No me convence. Deme otra cosa porque el cabrito, vamos, tenemos el rato y después usted, ¿quién es usted? Ahora, ¿ella podía confiar en él? Ella ya se había preparado, tuvo un fin en mente, se preparó y aquí está ejecutándolo. Y entonces es cuando le dice, pues bueno, está bien, lo hacemos, pero ¿sabe? Mientras yo recibo el cabrito, ella no le dice que no al cabrito, mientras déjeme una garantía. ¿Y cuál era? Si una prenda. ¿Cuál era esa garantía, esa prenda? ¿Qué fue? Ahí dice que un anillo, un sello, un cordón, Nati, gracias, y el bastón o el báculo. ¿Saben? Hoy en día hay cosas que uno carga y que lo lleva o tiene problemas. ¿Qué lleva? Hoy en día, ¿qué llevamos? El celular. Pero ¿qué es algo que usted, para donde usted vaya, usted lo lleva? La cédula. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa? El carnet del COVID para que lo dejen entrar. ¿Qué otra cosa es importante que uno lleve? Bueno, yo puedo subsistir sin el celular, la paso amargado y todo, pero necesitado o con tensión, pero la licencia de conducción, si uno no lleva licencia de conducción en cualquier momento, chao, perdió. ¿Y qué otra cosa? Para el bus, para almorzar, para comprarse una agüita, para poder regresar a casa, para comprar lo que uno lleva. ¿Cuántas veces usted se ha devuelto porque se le quedó la plata? El sello era sumamente importante porque era prácticamente la identificación, la identidad de ese personaje. A través del sello también podían identificar quién era y qué tipo de personaje era, y casi su posición social, porque no todos tenían la forma como lo tenía. El cordón, sí, los sellos eran como una circunferencia, eran huecos. El cordón era para coger el sello, pero no a la cintura, sino al cuello. Entonces ellos andaban. ¿Y por qué sería que al cuello? ¿Saben? A la cintura fácil que se cayera.
en el cuello, si un hombre no tenía el sello en su cuello, es porque intencionalmente él lo había dejado en alguna parte. Interesante, ¿no? Entonces ella le dice, déjame tu sello, tu cordón y el báculo. ¿Por qué el báculo? ¿Era qué? Tu vara y tu callado me infundirán. Era un medio de protección. Difícilmente los hombres en ese tiempo andaban sin el báculo. Era un medio de protección. Era un medio también en algunos momentos, por ejemplo, para los pastores. ¿Qué significa un báculo? Un bastón. Guiaba, atraía, ¿cierto? Y se protegía no solo de malhechores, sino de animales o fieras que encontraban. Hay que recordar que ellos recorrían caminos rurales. Y los bastones también, dependiendo como hoy en día las formas, hay jerarquías, ¿no? Hay algunos que andan con un palito, otros que tienen una forma más especial, madera especial, pintados de forma especial. Entonces ella le dice, déjeme esas tres cosas. Eso para él era prácticamente desprotegerse. Aún así el hombre se los entrega. Las ganas que tenía era impresionante. No lo pensó y le dijo, sí, tome. Y entonces el hombre hace lo que tuvo que hacer. Ella ya alcanzó el objetivo. Todavía no, porque no sabía, ¿cierto? No sabía. No es como decir, no, es que tengo apenas 8 horas de embarazo. No, había que esperar. Y en ese tiempo, hoy en día de pronto la tenemos más fácil, ¿no, doctor? Las pruebas o aspectos como esos. Pasaron 3 meses hasta que ella sí pudo decir, estoy encinta. Y saben, trabajar duro para empezar a aguantar la presión de toda su comunidad, porque tan pronto identificaron que ella estaba embarazada. ¡Ah! Tamar está embarazada. ¿Y de quién? El único que la podía embarazar era y este hermano no quiso hacer nada. Imposible que sea de Judá. Por tanto, esa mujer sí es ramera. ¿Y qué le hacían a una ramera? Tocaba quemarla y hay que matarla. En esa época la quemaban. Mucho tiempo después, ¿qué le hacían? La apedreaban, la lapidaban. Por eso en el tiempo del Señor Jesús ya no era que las quemaran, sino el que piense, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque era bajo esa misma situación, esa misma ley. Entonces, Tamar caminó por un filo muy peligroso, porque ella dijo, me voy a embarazar, y ella lo puso en términos de legalmente de quién debe ser. Pero mientras no se descubriera el personaje, ella era inculpada y podía morir. Entonces, antes que eso acontezca, su plan bien hecho. Entonces le dicen, ¿y de quién es? Entonces le llevan el chisme, ¿verdad? ¿Cómo es tan interesante la vida, no? La gente se acercó a ayudar a Tamar antes que incluso ella hiciera este plan. ¿La apoyaban, la ayudaban? No, era una mujer proscrita. Socialmente era una mujer que era despreciable. Los únicos que la valoraban eran en su casa y para ellos también una boca más. Y ya no podían depender nada de ella. Muchos padres dependían, ¿saben? A veces habían familias que tenían muchas hijas, ¿saben por qué? Porque era un medio de subsistencia. Hoy en día no es diferente. Hoy en día, si vamos a comunidades muy vulnerables,
las niñas se convierten en un sustento para los padres. O van a prostitución o las venden. Bueno, ya está pasando lo mismo con los varones, con los muchachos. En algún momento antes les conté que a veces aquí fines de semana pasan carros muy lujosos por la autopista sur y recogen niños, recogen niñas y se las llevan para Melgar, se los llevan para Girardot, se los llevan para grandes fincas a explotarlos sexualmente. Y son niños o niñas que vuelven con 100, 200,000, 300,000 pesos a la casa un fin de semana. Y eso alcanza para una semana o para 2 semanas. Y así sostienen ese hogar. Eso pasa en nuestro país, pasa en nuestra ciudad. Y da tristeza que eso le pase a los niños y a las niñas. Esta semana anterior estuve en Cali y estamos haciendo un proyecto todavía con migrantes venezolanos, con compatriotas. Todavía, ¿qué tanto salen noticias de eso hoy en día? De la migración venezolana. Ya nos acostumbramos, ¿no? Pero siguen habiendo muchas familias, muchas niñas, muchos niños circulando por estas calles de nuestro país, carreteras. Muchas niñas en prostitución, muchos muchachos en homosexualismo. Esta semana estuvimos en la ruta porque tenemos un proyecto que atiende las familias que entran por Cúcuta y se vienen por toda la ruta, el páramo Berlín, allá en Santander, que ascienden como a 3.500 metros. Después de estar en un calor impresionante en Cúcuta, ascienden al páramo, bajan a Bucaramanga, se vienen por Tunja, pasan Bogotá y siguen hacia el sur. Y están saliendo hacia Ecuador y van hasta Chile. Y uno de los muchachos, un muchacho joven, 23 años, calculo yo que tendría él. Simpático, sucio por supuesto por estar caminando, con una niña de 7 añitos y la otra de 5. La mamá tuvo que quedarse en Venezuela porque estaba cuidando a la mamá de ella que está enferma. Y el hombre con sus 2 niñas. ¿Y cuánto llevas caminando desde Cúcuta? Llevo 2 meses y 20 días. ¿Y cómo te has sostenido? Y con las niñas. ¿Alguien les ha transportado? Y uno solo caminando. Y el hombre cuida de sus niñas. ¿Y para dónde vas? Voy para Chile. Bárbaro. Esta mujer encontró en el niño, ¿cómo se llamó el niño? A ver, sí, tuvo gemelos. Fares. Gracias, Clau. Y Sara, ¿sí? El Sara, que no es una, Sara no es de niña, tuvo gemelos, ahí está la historia, léanse el pasaje otra vez, que uno saca la manita y después el otro y llaman Fares al mayor, y el otro es Sara. Esos 2 hijos, es interesante, están en la genealogía ¿de quién? Del Señor Jesús, Mateo capítulo 1 que leímos. ¿Cuánto le debemos a Tamar? ¿Saben? No, esa sí no se la puedo demostrar en la Biblia, pero ¿saben que yo creo quién le puso esa meta a ella en su mente? Logre la redención, que la rediman, tenga un hijo de Judá. ¿Quién fue Judá o quién es Judá en la palabra? Hijo de Jacob. ¿Y qué viene de Judá? La descendencia del Señor Jesús. Si esa mujer no tiene a ese hijo Fares,
pues tampoco el Señor Jesús hubiera nacido, porque Él es parte de la ascendencia. Entonces el Señor cómo cuida notablemente a esta mujer, y a mí me parece fascinante. ¿Cómo logra Él, el Señor, lo que Judá despreciaba, lo que Judá relegó? El Señor Dios, ¿qué hizo con ella? La redimió. Y yo creo que Él le dio el plan y la ayudó y lo logró. A los 9 meses, cuando nacen los niños, los gemelos, imagínense la alegría de esa mujer. Ahora sí lo logró o no. Entonces puso un fin en mente, se preparó para lograrlo, trabajó duro y lo logró. ¿Qué tal si ponemos eso en nuestra vida más frecuentemente, más intencionalmente? Y como dice el Salmo, mientras yo me acerque a Dios, estoy haciendo el bien. Mientras yo me aleje de Dios, estoy muy expuesto, estoy muy expuesta y muchas cosas pueden pasar, porque ¿quién anda por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar? Ese es el gran cuidado que hay que tener. Finalmente, para cerrar, porque hay un poco más, pero otro día hablaremos, Hebreos, vamos al libro de Hebreos, que es fascinante. El libro de Hebreos capítulo 11, acabamos de estudiar durante este trimestre que estamos terminando, y capítulo 11 habla sobre el rol, el papel tan importante que juega el Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y que Él nos ha redimido. Mire el concepto de la redención tan perfectamente como entra ahí en nuestra vida. Entonces ahora Pablo se cree que es Pablo. En el capítulo 11 dan ejemplos de muchas personas que vivieron por fe, ¿verdad? Y él las menciona ahí, empieza también por Abraham, habla de Moisés, habla de Noé. Y hay otros personajes. Y entonces Pablo hace toda una reflexión ahí bien interesante a la luz de la palabra. Y entonces hay un texto que me parece a mí tan enriquecedor y como tan humano. Y Pablo en el versículo 11:32, ¿qué dice? ¿Qué son las primeras palabras? Sí. Entonces es una persona que está haciendo una presentación y habla y dice y expone todo también. Y llega a un punto y dice, ¿y qué más les digo? ¿Cuándo dice uno eso? Ya les he contado tantas cosas que a ver, ¿qué más les digo? Esto hay mucho por contar. Dice, el tiempo me faltaría para hablar. Entonces por eso les decía que hablar de cada una de esas 6 mujeres en Mateo es una historia especial. Cada una es algo bien bonito. Entonces él mismo dice, pues me faltaría mucho tiempo para hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Samuel, todas esas cosas que hicieron. Cosas impresionantes. En el 38 dice, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes, en desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Diría Pablo en términos de hoy en día, estos hombres y estas mujeres volaron de país en país, fueron de continente en continente, de embarcación en embarcación, de carretera en carretera. Habría mucho para hablar de ellos. Y lo que a mí me llama mucho la atención para ir cerrando, dice el versículo 39, pero ninguno de ellos, ninguno de todos los que ya mencionó, ni siquiera Tamar, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. ¿Cómo así? ¿Tamar no recibió lo prometido? Pues uno dice sí.
Pero realmente, ¿qué era lo prometido para Tamar? ¿Solo tener el hijo? ¿Saben? Yo creo que Dios le mostró a Tamar que esos hijos que tuvo, especialmente Farés, iba a ser ¿quién? Parte de la genealogía del Salvador del mundo. ¿Ella lo vio? No. ¿Abraham vio la promesa plena que Dios le dio? No. ¿Moisés? ¿Noé? Por eso dice Hebreos esa parte. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, aunque lograron parcialmente cosas, ninguno recibió lo prometido. Y miren esto, hermanos, escúchenme ustedes que esto es para nosotros. Dice, porque Dios tenía reservado algo mejor. ¿Para quién? Uy, esa sí está de peso mayor. Para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí nos comprendemos esa parte o no? Entonces dice, de todos estos campeones de la fe, recibieron parcialmente, pero ninguno de ellos recibió lo prometido. ¿Qué es lo prometido? La salvación en el Señor Jesús. Y dice que ellos no fue perfeccionado en ellos para que nosotros podamos ser igualmente perfeccionados. ¿Saben? Todos ellos, como Tamar, verán la promesa ¿cuándo? Cumplida la promesa ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús venga. ¿Saben? Pablo, aquí en Hebreos, no alcanzó a detallar de todos ellos, por eso él dice, ¿qué más les diré? Me falta espacio, tiempo, pluma, vida para hablar de absolutamente de todos. Pero interesante que sí hay un libro y que alguien sí está escribiendo absolutamente de cada uno de los hijos e hijas que han y quieren caminar el camino del Señor. ¿Quién tiene ese registro? ¿Qué nombre estará ya escrito? Yo espero que esté el mío, el de mi esposa, el de mi hijo Daniel que no quiere volver a la iglesia. Yo anhelo que mi hijo un día vuelva a los pies de Dios. Yo quiero que el Señor enjuague mis lágrimas en el cielo, por verlo a Él y no por saber que se perdió. Entonces, mis hermanos, se sigue escribiendo la historia de cada uno de nosotros. ¿Y de quién depende que esté ese nombre ahí? Dios nos ayude a poner el fin en mente, a seguir preparándonos, a trabajar duro para lograrlo. El Señor ya lo hizo por nosotros, pero Él no nos puede obligar a recibirlo. Parte de nuestro trabajo es, como dijo el Señor, negarnos a nosotros mismos, pero seguir trabajando esperando su segunda venida. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y su palabra. Muchas gracias. Vamos con el himno y terminamos en oración. Bueno, hermanos, entonaremos el himno 184. Nos colocamos. Días hay, lo sé, en
será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Padre eterno, gracias te damos por la bendición de tener la presencia tuya en nuestra vida y en medio nuestro, a través de tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra que nos ilumina, nos guía, Señor, nos conduce al camino del bien. Ayúdanos a consultarla cada día, a alimentarnos como lo necesitamos. Señor, gracias por redimirnos. Gracias porque los planes que hacemos conforme es tu voluntad, tú los apruebas y nos habilitas para que lo logremos, para que alcancemos nuestras metas. Por eso ayúdanos a ponernos en sintonía contigo, más que con cualquier otra persona, otro ser humano, aún con las mismas instituciones. Queremos estar guiados por ti, Señor. Gracias porque, así como esta mujer, seguramente en obediencia a ti, Señor, hizo todo lo que hizo, y a través de su obediencia pudo venir por la genealogía nuestro Señor Jesús. Así queremos, Señor, que quizás si nuestra vida no nos alcanza para verlo, pero sí podamos tener nuestra esperanza y nuestra confianza en que un día lo veremos cuando estemos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder compartir con otros de estas bendiciones, de estas promesas que tú tienes todavía para la humanidad. Gracias una vez más por guiarnos, conducirnos. Y Señor, por las personas que están tan expuestas, tan vulnerables de diferentes formas, de diferentes maneras, como estas personas que están todavía caminando por las calles y que nosotros muchas veces ni somos conscientes, sufren, aguantan hambre, cansancio, sus pies, sus ampollas, dan muestra del cansancio de lo duro que es la vida para ellos. O nuestros hermanos, hermanas, o las personas que sufren la guerra ya en Ucrania, con Rusia, en África, en tantas partes donde hay tanta maldad, Señor, en nuestro mismo país. Que por favor tú permitas que la semilla de tu palabra llegue a todas estas zonas, a todas estas personas. Pronto volverás, como dice la canción. Mientras tanto, ayúdanos a seguir tomados de tu mano. Y en el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Padre bueno. Y te pedimos que nos ayudes a seguir permitiendo que tu Santo Espíritu haga su obra en nuestra vida. Gracias porque es tan personal que toda nuestra intimidad está en tus manos. Gracias, Señor Jesús, Padre bueno. Y en el nombre del que hizo todo posible, Padre, te damos gracias. Amén, Señor. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, mis hermanos y hermanas.